Buenas tardes, reciban un caluroso abrazo ustedes nuestros televidentes que nos acompañan en nuestro noticiero Notivirus. Soy Andrés Felipe Giraldo y a continuación les daremos nuestros titulares para el día de hoy. Titulares Notivirus. La confiabilidad de los test COVID en cifras. La esperanza del ser humano es la búsqueda del conocimiento. Salud física en la cuarentena. Cinema COVID, estreno película Virus. Contacto con uno de sus realizadores. El refugio es nuestro hogar. Medidas de los países más y menos contagiados por el COVID-19. Buenas tardes. Para nuestra audiencia, el invitado del día de hoy, Capeto, es especialista de estadística de la Universidad Nacional de Colombia e ingeniero mecánico de la Universidad de AFIT. Actualmente se desempeña como asesor del DANE y docente universitario. Hoy nos acompaña para hablar de las tablas de frecuencia de doble entrada y con ellos analizaremos los resultados de una gran encuesta nacional sobre los test o pruebas del coronavirus. Empecemos. Señor Gómez, ¿qué opina usted sobre las tablas de frecuencia de doble entrada y este ejercicio? Hola Andrés, gusto estar contigo. Las tablas de frecuencia de doble entrada son muy importantes para poder entender la distribución de una encuesta cuando tengo dos entradas diferentes. En este caso, el lugar donde se hace una prueba y la opinión que esa persona tiene sobre la misma prueba. Listo. ¿Cuántas personas consideran que es confiable si se toma la prueba en cualquiera de los tres lugares? Ok, esa respuesta la vemos fácilmente aquí en nuestra tabla. Las confiables son todos los valores que están en esta columna que equivalen a 58, o sea que 58 personas de las 100 personas encuestadas creen que la prueba es confiable independiente del lugar donde se haga la prueba. Ok. En la tabla de porcentajes, ¿cuál es el máximo porcentaje y qué significa ese valor? El máximo porcentaje en la tabla de porcentajes es el 26%. El 26% es de toda la muestra las personas que creen que es confiable hacerse la prueba en un laboratorio. Ok. ¿Cuál es el mínimo porcentaje y qué significa ese valor? El mínimo porcentaje es el 3% y corresponde a los indiferentes en el hospital. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre el máximo y el mínimo porcentaje? Esa diferencia es 26 menos 3, que es igual al 23%. O sea que hay una diferencia de 23% entre esos dos valores. Listo. Según la tabla de frecuencias relativas, ¿cuál es la máxima frecuencia y mínima frecuencia y a quién corresponden? Ok, en las frecuencias relativas tenemos, igual que lo que decíamos ahora en la de porcentajes, que el máximo es los que confían en el laboratorio y la mínima es los indiferentes en el hospital. Sigue. Ok. En la tabla de frecuencias absolutas, ¿cuál es la mínima frecuencia y a quién corresponde? La mínima frecuencia, igual que en la respuesta anterior, corresponde a los indiferentes en el hospital. B. ¿Cuál es la máxima frecuencia y a quién corresponde? A los que confían en el laboratorio. Listo. Del total de personas en el estudio, el 18% considera que no es confiable en ningún lugar y el 24% considera que le es indiferente realizar la prueba en cualquier lugar. Yo creo que es al revés. El 24% de las personas consideran que no es confiable en cualquier lugar
y el 18% de las personas considera indiferente independiente del lugar. Listo, muchas gracias por su entrevista. Listo, Andrés, fue un gusto colaborarte, que estés bien. Lo mismo, hasta luego. Buenas tardes, nuestra rutina de hoy en nuestra habitual sección salud física en la cuarentena se trata de fortalecimiento de brazos, pecho y glúteos. Y vamos a hacer unos ejercicios con implementos de casa. Bueno, y antes vamos a hacer un sencillo calentamiento y corte. Puedes frotar suavemente, elevamiento de rodillas y elevamiento de talones. Mientras frotas, puedes hacer un estiramiento con los pies y con la mano puesta. Procedamos con los ejercicios. Vamos a empezar con unas tijeras. Bueno, ahora seguimos con unas velitas con los pies levantados. Recordemos también que al realizar estas actividades físicas en casa debemos hacer una muy buena respiración para que nuestra circulación sea óptima y nuestros pulmones estén muy fortalecidos. Ahora vamos a hacer unas pesas hacia arriba y estiramos los pies. Hacia arriba haremos 10 y hacia los lados 5 cada uno. Vamos con la pierna derecha. Listo. Bueno, y no olviden trabajar su mente con juegos como parqués, Sopa de letras o un monopolio entre familia. Recuerden, por su salud, muévase pues. Yo trabajo en casa. Esta es la noticia científica del momento. Hoy nos acompaña el doctor Giraldo para aclararnos conceptos sobre el virus COVID-19. Doctor Giraldo, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, afortunadamente, aguantando como todo el mundo esta cuarentena, pero vamos bien. Bueno, quisiera empezáramos por aclarar los conceptos del que es el COVID-19, qué tipo de virus es y qué enfermedad causan los seres humanos. Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto en Wuhan, en la China, en diciembre del 2019. Supremamente contagiosa, es de la familia SARS, síndrome respiratorio agudo grave. ¿Son lo mismo el COVID-19 y el SARS? No, no son lo mismo. El SARS es mucho más letal, puede alcanzar un 40% de la muerte a las personas infectadas. El coronavirus hasta ahora no llevamos sino el 2% más o menos de las personas infectadas que mueren. Es mucho más letal el SARS, pero es más contagioso el coronavirus. Okay. ¿Por qué un virus puede generar una pandemia? Puede generar una pandemia porque, digámoslo, en la misma época o similar, o que haya coherencia con el tiempo, puede alcanzar una población mundial muy importante. Okay. ¿Cuánto dura el periodo de incubación del COVID-19? El periodo de incubación va desde el mismo momento en que se infecta hasta que la persona va a mostrar los síntomas de la enfermedad. Y esto puede relacionarse de 1 a 14 días. Hay personas que alcanzan de 1 a 5 días y la enfermedad puede durar hasta unos 20 dependiendo de los inconvenientes que tenga la persona o prolongarse 25 días también. Okay.
¿Cuáles son los síntomas del COVID y cómo se propaga? Fiebre, tos seca, digamos esas son las partes importantes. Se propaga porque uno lanza gotículas con la saliva o con el bostez o con cualquier cosa y la otra persona, digamos, esa infección es llevada o depositada en cualquier lugar y alguien la toca, lo lleva a los ojos o lo lleva a la nariz o lo lleva donde haya mucosa como a la boca, inmediatamente interviene el coronavirus a infectar a la persona. Puede ser también por un contacto directo, por eso es aconsejable estar a más de 2 metros de distancia. ¿El COVID-19 puede mutar y cómo lo podría hacer? Muta continuamente, es que es una partícula, digámoslo, como el ARN, que es una cola, y que arriba tiene la partícula de la proteína, que es la que abre la otra persona. Pero cuando entra en una célula o entra en el ácido ribonucleico de otra persona, porque estamos hablando de que la cola es un ácido ribonucleico, entra en el ácido ribonucleico del ser humano, que es el que genera la vida, decíamos en la época, hace 40 años, en la época de nosotros decíamos que es el principal que genera vida. Entonces ahí empieza a mutar con la célula, entra en un genoma diferente y empieza a adquirir también memoria de ese genoma que ocupa. Cuando sale es algo diferente al que entra. Todos mutamos en algo. El genoma se puede presentar más o menos sin variaciones, pero hay unas mutaciones que se ejercen en el mismo ser humano. Porque aún no existe una vacuna contra el coronavirus. Porque está recién descubierto. El mundo está científicamente más apto para luchar por una enfermedad o luchar por algo, pero es un ser el coronavirus es un virus que no hay forma de atacarlo mientras viva el ser humano, sino prevenirlo, darle mecanismos de defensa mediante vacunas. Esas vacunas tienen una secuencia para poder desarrollarlas. Primero hay que ensayarlas en animales y ver qué se presenta allí. Después pasan a los seres humanos, después hay una verificación de la Organización Mundial de la Salud. Es todo un trámite que se puede demorar de 1 año a 1 año y medio el desarrollo de la vacuna. ¿Cómo se contagia el virus y por qué es importante el aislamiento social? Ya hablábamos de eso, que el virus puede estar en el aire, llevarlo el viento inclusive, aun cuando es pesado, pero cuando se deposita en cualquier parte, como en una parte metálica, puede durar mucho más. En partes muy porosas como cobijas o sábanas o cuestión, puede desaparecer rápidamente. Pero se contagia de todas maneras cuando la persona entrega o toca algo, toca el coronavirus y se toca la boca y se toca la nariz o le toca los ojos, ahí está infectado. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie y cuál es el efecto que tiene el jabón sobre el virus? Dependiendo de la superficie. En las partes metálicas, por ejemplo, puede durar 5 o 6 días. Hay superficies que se pueden, digamos, durar 6 horas, como lo que yo le dije, superficies porosas. Y el jabón es muy importante porque es que el coronavirus es como una proteína que es grasosa. Entonces el jabón, todo lo que implique, digamos que lavar la grasa o deshacerla, esa es la parte importante, porque ahí mismo el coronavirus, cuando le deshacen la parte grasosa, ya se siente desestimulado, ya no es capaz, ahí muere el coronavirus, no puede entrar al ser humano. ¿Cuál es la razón que los antibióticos no funcionen para controlar la infección? Es que los antibióticos son una cuestión para otras células que son las bacterias. Es muy distinta una bacteria a un parásito que entra a vivir en una célula, es completamente diferente. Una bacteria posee ya una célula propia y puede atacársele, entonces para eso son los antibióticos, pero el antibiótico es totalmente es diferente una bacteria a un virus. Bueno, existen medicamentos El ejercicio, reduciendo el estrés, comiendo bien es otra de las cosas importantes. Adelgazando, porque una persona cuando engorda, el recorrido del oxígeno y de la sangre por el cuerpo se requiere mayor, entonces tiene uno que
Es decir, tiene que hacer ejercicio la persona, comer bien y sobre todo vegetales, ayudar a las defensas, el tomate, muchas cosas. Bueno, muchas gracias por su entrevista. Bueno, Andrés, con mucho gusto y fue un placer. En casa evidenciamos los aspectos de protección desde la manera en que hacemos todo correctamente en esta cuarentena. En el momento que debemos de salir por alimentos, sale solo una persona con toda la protección, pues que es los tapabocas y los guantes. Traemos pues los artículos que necesitamos para esos días y hacemos una desinfección adecuada cuando llegamos, pues cualquiera de los que salimos. Desinfectamos la casa, los productos comprados y para proteger obviamente a todos los que viven en casa y protegernos nosotros mismos. Específicamente con Andrés hicimos una salida el sábado pasado a una vacuna que es de un tratamiento para las alergias que pues, lo tenemos desde hace 3 años y no podíamos incumplirlo, pues lo llevamos con todas las precauciones y en transporte privado, allá en el sitio pues había solamente 2 personas donde lo recibieron también con toda la precaución y lo vacunaron, estuvimos en un sitio aislado y nuevamente a la casa y nuevamente desinfección. Aquí estamos tomando todas las medidas adoptadas por el gobierno nacional que nos indican que debemos protegernos los unos a los otros y siempre permanecemos en casa. Bueno, las expresiones de afecto es como que nos damos picos, abrazos, vemos películas juntos, jugamos con la perrita o jugamos algún juego. Y el otro aspecto es el del respeto. El del respeto, perdón. Pues respetando la individualidad de cada persona, apoyando en lo que tiene que hacer, en los deberes de la casa, del trabajo, del estudio, comunicándonos mucho y respetando que cada persona hable en su momento, diferenciando los gustos, bueno, compartiendo mucho y tratando cada vez más de ser tolerantes. Eso es lo que somos en familia. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Notivirus. Recuerden mañana conectarse en nuestra emisión central. Buena tarde, gracias por su atención. Hola, mamá. Hola, hijito, ¿cómo amaneciste? Gracias. ¿Qué hay de desayuno? Hijito, hice arepitas rellenas de queso con huevito con jamón y tomate y café. Ya está listo, no es sino traerlos. Podemos hacer galletas también. Claro, muy rico, vamos a traerlo. Gracias. Ma, pero yo no quiero café, quiero ¿Por qué Milo. no? Tómate el café. No me gusta. Hijito, entonces ve y preparas Milo. Pones hasta aquí más o menos la leche en el vaso. Después la vacías a la licuadora, le pones 2 cucharadas de Milo, un poquitico de azúcar y la licúas y ya está el Milo. Listo, gracias. No te demores que se enfría. Vecinos solidarios. Ahora yo que ayudo a lavar los trastos. Gracias, mi amor. Genial. Ya. Buenas tardes, nosotros trabajamos en casa. Hoy en nuestra sección del mundo venimos a darle una información de los países más y menos contagiados por el coronavirus.
Vamos a empezar con los más contagiados. En primer lugar está Estados Unidos con 837.719 contagiados. En segundo lugar está España con 208.389 contagiados. En tercer lugar está Italia con 187.327 contagiados. Después sigue Francia con 151.793 contagiados y después Alemania con 143.724 contagiados. Países con menor contagio: Yemen con un contagiado, San Pedro de Miquelón con un contagiado, Caribbean Netherlands con 3 contagiados, Anguila con 3 y Sudán del Sur con 4. Ahora venimos a decirle un país por continente que tenga menor afectación y sus medidas. Por Europa, Ciudad del Vaticano con 8 casos. Las medidas que se han implementado en la Ciudad del Vaticano básicamente son las que recomiendan para todo el mundo y es el lavado de las manos y desinfección. Los museos los cerraron, el espacio aéreo, como todo en Italia, también fue cerrado. Las personas habitantes de calle fueron trasladadas a unos centros especiales donde les suministraban el alimento y la dormida para que en las calles no tuvieran el riesgo. Y adicional a eso, también por toda la ciudad se desinfectó esos sitios donde estos permanecían. Se prohibieron las clases en los centros escolares y universitarios. Las actividades pastorales y sacramentales también se prohibieron y las instalaciones abiertas al público solo cerraron por completo, solamente permitieron farmacias y mercados. Bueno, en Norteamérica vamos con Curazao. En Curazao se tomó pues una higiene con antibacteriales bastante fuerte. Cerraron fronteras y hubo... Con el patrocinio del IPOP vamos a continuar con nuestra sección Cinemavirus. Hoy empezamos como todos los viernes con una película nueva. La película es Virus, una realización surcoreana de un virus mortal que siembra el pánico en Bundán. Tenemos el privilegio de tener una realizadora de la película telefónicamente. Hola, Kim Sun-Chu. Hola, Andrés. Es un honor tenerte con nosotros para este noticiero. Mucho gusto, Andrés. Un saludo para toda la comunidad colombiana. ¿Cuál fue la temática de esta película y qué intentaron decirnos los realizadores de ella? La temática es sobre un virus que invade a una población surcoreana. En ella vemos los errores catastróficos que cometen las autoridades y al no querer oportunamente acatar las recomendaciones de los científicos. El drama que envuelve a toda una población con miedo, con temor a ser infectado. Lo que se pretendía dar a entender en los televidentes es lo vulnerables que somos ante una epidemia, ante una situación de salud. No tenemos el control y perdemos toda la capacidad de análisis y racionamiento por vernos desesperados por huir de ella.
Bueno, a Kim Sun-su se le acabó de ir la señal, perdón. Ahora vamos a comunicarnos con uno de nuestros televidentes. ¿Qué aprendieron de esta película? Andrés, hola. Buenas. Pues lo que aprendimos fue pues, que tenemos que estar muy preparados en cualquier momento para cualquier catástrofe, para cualquier eventualidad de salud, de la naturaleza. Tenemos que estar muy preparados y es un llamado de atención también a los gobiernos del mundo entero a tratar mejor la tierra en la que vivimos. Bueno, elija una acción y hoy de la película realizada por uno de los personajes que sería oportuno imitar en Colombia y explica por qué el personaje realiza tal acto. Andrés, me llamó mucho la atención el bombero voluntario porque él en su interior, en su ser, llevaba el servicio. Lo que él hacía, lo que él era lo que quería transmitir en todo momento a la gente por la que se veía rodeada. Él quería salvar solamente y tuvo la oportunidad de estar afuera de la ciudad que fue invadida por este virus y él prefirió quedarse ayudando a la gente. Ese fue el personaje y esa fue la acción que más me llamó la atención de eso. Ok. Todos los eventos presentados en la película suenan verdaderos. No, hay muchas cosas de ciencia ficción, de cosas que uno dice, pues esto no es real, no sucede, como por ejemplo, pues para mí es difícil creer que llenen unas fosas tan inmensamente gigantes de cuerpos sin verificar si están totalmente muertos y quemarlos. Eso yo no lo creería. Ok. ¿Qué escenas no concuerdan con la realidad y por qué? Pues una de esas escenas es la misma que te digo de esas fosas. De pronto cuando la niña quiere que no le disparen más a su mamá cuando pretendía como cruzar el cerco de los militares con la población y la niña se enfrentó a la bala, pues a que le dispararan y pues para mí eso es difícil pues como de entenderlo. Ok. ¿Cómo se puede relacionar la trama de la película con lo que se está viviendo en estos momentos del mundo? Pues en algunas cosas es muy real porque es lo que se está viviendo, es el temor a contagiarse de un virus, a estar en esas condiciones de enfermedad, de depender únicamente de lo que puedan hacer por uno, de que también muramos y nos tiren o nos quemen, así como muestra la película o no sé, es el temor a estar infectados y no ver más a nuestros seres queridos. Ok. ¿Qué acontecimientos o escenas de la película se acercan a la ciencia y por qué? Pues es muy claro ahí cuando los médicos se reúnen ante el primer contagiado que sale en la película, que es uno de los hombres que van al contenedor y se infectan y llega a la clínica y todos saben que es un virus que lo comparan con el H1N5, con el virus aviar y después pues hay una reunión de la Junta Médica. Ahí hablan de las mutaciones que tiene ese virus y que causa el contagio en menos de 36 horas y muertes por ende. En la película hablan de un virus, ¿es específico cómo se propaga o contagia el virus? Pues el virus se propaga prácticamente por los fluidos de la mucosa. El hombre
el primer infectado empieza a toser en una farmacia cuando va a buscar eh, medicinas porque se sentía muy mal y de ahí de esa farmacia todos los que habían los contagia y de ahí resultan todos los contagiados de la ciudad. ¿Por qué recomendarías la película a otras personas? Bueno, es chévere ver pues como el trama, los conflictos que se presentan entre los gobernantes de una ciudad o de un pueblo, o en fin, de una nación, y los esfuerzos que tienen que hacer los científicos para descubrir qué es lo que los está infectando y la cura de ella. Bueno, muchas gracias por su entrevista. Con gusto, Andrés, nos vemos en cine próximamente. Bueno, chao. Hasta luego. Seguiremos con nuestra próxima sección.